Bueno, la aprobación de la tasa máxima convencional, la modificación, de hecho, de ella y la norma de consentimiento expreso de los clientes para modificar contratos son algunos de los cambios a los que tendrá que hacer frente la banca. Vamos a analizar estos temas y otros muchos más de política, de todo, junto al presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. A ver, quiero preguntarle primero, respecto de la tasa máxima convencional, ¿dónde cree usted que está el límite entre hacer un negocio justo y la usura? ¿Dónde está la línea? Yo creo que la palabra misma lo dice, tasa máxima. Yo creo que, en definitiva, todos los sistemas tienen que tener señales de límites. Y creo que la tasa máxima es un indicador para que la gente no se endeude. O sea, por mucho que realmente se hable tanto de ella, en la práctica la importancia que tiene para los bancos no es más que un semáforo rojo. Y para el cliente también. A mí me interesa mucho que se entienda esto. O sea, los bancos, sus ingresos no están definidos por la tasa máxima. Es un caso límite, pero debe informarse. Entonces, lo importante es que ahora que está establecido un mecanismo como va a ir en el tiempo reduciéndose, es que sepan los clientes deudores de un banco que cuando a ellos se les ofrece esta tasa, no es el momento para endeudarse, porque la banca está hecha para que la gente se endeude y con esas deudas se capitalice. Ahora, la tasa máxima más no quiere decir que eso es lo que le cobran a uno, sino que quiere decir que es el máximo que puede cobrar la banca, pero es ahora va a quedar en un 47%, pero se puede cobrar en el fondo un 47% más que el promedio de lo cobrado en una época en la banca. Esa es la tasa máxima convencional, sí, para tratar de explicarlo en simple para quienes no lo conocen. ¿Usted no considera que es, pero la pregunta sí es, si usted no considera que poder cobrar un 47% más que el promedio que cobra la banca es un exceso? Lo que ocurre es que cuando la persona no paga, el límite es perder 100%. Entonces, en definitiva, y quiero ser muy claro en esto, lo que se trata es que las personas vean que por su historial de riesgo, si un banco le cobra esa tasa máxima, es porque no ha pagado, es porque ha tenido morosidad, porque el banco puede perder el total del préstamo que le está entregando. ¿Pero qué responde usted cuando el sentido común de los chilenos? La tasa promedio de un crédito consumo es 20%. La tasa promedio de un crédito hipotecario es UF más 5%. La tasa promedio de un crédito comercial no pasa del 10%. Entonces, por favor, yo lo único que les pido de que los que quieran pedir un préstamo, cuando un banco les dice que su tasa es la tasa máxima, no es el momento para endeudarse, ya sea porque ha tenido morosidades antes o porque no hay historial de esa persona. No se olviden ustedes de que la banca es la única industria en Chile que tiene por exclusivo derecho de la sociedad, se lo entrega una ley, a captar plata del público. No hay ningún otro sector que pueda captar plata del público. Yo capto 9 del público y 1 de los dueños. Y esos 9 pesos que capto del público, tengo que prestarlos bien, porque si lo presto mal, pasan todas las crisis que hemos hablado. Ahí voy, señora Aguad. ¿Qué responde usted frente a la queja común de la gente, el ciudadano de a pie, que dice, y que es un hecho, o sea, no solamente una queja, me cobran muchísimo cuando yo pido dinero y me pagan nada cuando yo lo pongo en la institución? Es una crítica que a primer instante es cierta, ¿ya? Pero si la llevamos efectivamente a lo que significa la gestión de un crédito, en cuanto a que cuando se capta tasas que son muy visibles, como la tasa de política monetaria, las tasas internacionales, y cuando se presta hay que agregar siempre un monto que se llama lo incobrable, y lo incobrable en la banca puede llegar en el crédito consumo a ser una tasa anual de más de un 20%, puede ser de un 25 o un 30%, y los bancos, si no consideran ese ingrediente, realmente los bancos, como ha ocurrido ahora en Europa, no consideran exactamente lo que es saber prestar bien, ese banco va a quebrar. Entonces, la gracia de la banca chilena es que simultáneamente es solvente, confiable, competitiva,
transparente. Entonces, cuando yo calculo efectivamente agregar tasas de incobrable o de no pago de 25 o 30% anual, es porque trabajo con mis costos reales. Ahora, ¿cuánto va a ganar una estimación, cuánto va a ganar la banca este año? Yo creo que alrededor de unos 3.500 millones de dólares, que si lo tomamos en cuenta con relación a los activos que maneja, o sea, del total, ¿no es cierto?, de sus colocaciones, no es más allá del 2%. Está bien, pero convengamos que parte de las colocaciones son plata de otras personas. Pero es que le quiero preguntar una cosa a continuación. Quería saber la cifra, es una estimación, lo sabemos, no es que sea la cifra cerrada, pero ¿usted diría que todo lo que gana la banca, ese monto que usted me decía que va a ganar, es por hacer buenos negocios, es por una buena gestión, o parte también de esos fondos que gana la banca provienen de que algunos bancos abusan de sus clientes? Mire, yo voy a ser muy claro y definitivo. Yo creo que se ha abusado de la palabra abuso, y realmente la forma en que la banca hace sus plan de negocios es absolutamente basado en la eficacia que tiene, la solvencia y la prudencia, que es una palabra muy importante, con que presta los recursos que obtiene del público. Por lo tanto, la banca chilena está absolutamente en los mismos niveles de rentabilidad que la banca mundial. Lo importante, ¿a qué atribuye usted eso que usted me dice? Porque es muy lindo ver cómo se ha bancarizado Chile. Chile pasó... No, yo sé, ¿a qué atribuye usted el hecho de que, según se haya abusado de la palabra abuso, porque su percepción es que no es real, esta mala fama de los bancos, ¿a qué cree que se debe? Se debe a una cosa que yo la encuentro muy positiva, que la banca ha ingresado en todos los niveles de la sociedad, y por lo tanto, obviamente, cuando se pasa a una banca de solo intermediación, hasta el año 90 lo único que hacía básicamente la banca era captar dinero y prestarlo y financiarse con el impuesto a inflación. Resulta que hoy día es una banca transaccional que hace operaciones que jamás nos hubiéramos pensado, como el banco en su casa y el banco en su oficina, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y la transferencia electrónica de fondos. Es una banca que tiene otra plataforma de servicio, y esa plataforma de servicio es tan masiva. Estamos hablando de 15 millones de tarjetas, estamos hablando de 42 millones de contratos, 42 millones de contratos. Entonces, esto hace que efectivamente, yo siempre he sostenido, a mí me interesan los empresarios en las empresas que en el 90 y tantos % se van por las rutas de alta velocidad, de la ética y de las normas. Si hay personas que se quieran ir por la caleta y realmente no cumplen esas normas, por favor, no dejemos de ver a esta gran mayoría que da servicio, que cumple y que cada vez más le da más seguridad a las transacciones, más economías de tiempo, más confianza, como para que deposite tranquilamente sus recursos. Bueno, hablemos de eso. Usted convendrá entonces, usando su misma analogía, que hay gente que se va por la carretera ancha y otros que se van por la caleta de abusar y de faltar a la ética. En comparación con otros sectores de la industria, del comercio en Chile, ¿usted diría que hay más faltas a la ética en la banca o menos faltas a la ética? Por ejemplo, se lo comparo con otro sector que es súper polémico, usted lo sabe, que son las ISAPRES. ¿Usted diría que la banca tiene un comportamiento más apegado a la ética o menos que las ISAPRES? Yo no quiero hacer comparación porque son siempre odiosas. Yo creo que la banca cada vez, en todos los tipos de escrutinio que se hace, se produce un fenómeno que yo creo que es casi mundial. La gente confía en lo que conoce. La gente confía en el párroco, pero no en la iglesia. La gente confía en su banco, pero es un dato, confía en su banco, pero no en la banca. La gente confía en su colegio, pero no en el sistema educacional. Hay algo que tenemos que hacer todos desde el mundo de la empresa, de entregar más información de lo que hacemos, porque cuando nos conocen nos aprecian. O sea, la gran cosa de ser empresario en este mundo del siglo XXI, ¿no es cierto?,
es que el grado de información se puede transmitir con tal velocidad que cuando me conocen me aprecian. Entonces, lo único que tenemos que hacer cada vez más los bancos es que nos conozcan todo y cada una de las cosas que hacemos. Y cuando eso ocurre, la gente realmente nos gratifica, nos premia y nos dice, mire, este banco cada vez me da más servicio. Yo anticipo consumo. Yo soy una fórmula para mi anticipar consumo, o que la señora Juanita pueda estar más con su guagua, es porque efectivamente compró una lavadora ante tiempo. Y eso le permite tener un sistema de vida distinto. ¿Hay alguna autocrítica respecto de que se le da crédito a personas que francamente viven casi una bicicleta y que no pueden pagarlo y que están hasta el cuello con el tema? La mayor crítica ¿Son que yo creo, o son también el retail? No, yo creo que tenemos que resolver, la mayor crítica es que nuestros productos tengan realmente una cartilla de información mucho más simple para la gente, que sea digerible todo el sistema cuando abre una cuenta corriente, cuando puede terminar una cuenta corriente, cuando quiere cambiar una tarjeta de crédito por otra. O sea, ¿usted acepta que los contratos todavía son bien complejos? Obviamente, y creo que es una tarea que tenemos que simplificar. Le adelanto que la Asociación de Bancos el próximo trimestre va a empezar un proceso permanente de entrega de cartillas que se va a hacer a cada uno de los bancos, de manera que cuando usted abra su cuenta corriente o abra su tarjeta de crédito, inmediatamente reciba un manualcito o cartilla en que se le expliquen todos sus derechos y todas sus obligaciones. Jorge, en eso yo creo que estamos al debe y tenemos que mejorar, pero en lo que es la capacidad de servicio de la banca y la cercanía y la versatilidad con que llega al consumidor, creo que es impresionante lo que hemos avanzado. Señora Watt, respecto también de otros temas, porque vamos a hablar de la banca, pero quiero que hablemos también de temas, de política, de economía. Quiero saber, ¿a cuánto apuesta usted, más allá de la asociación que representa, que va a crecer Chile el próximo año? ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Lo ve despejado? No, mejor pongámosle incluso más. ¿Lo ve brillante y soleado? ¿Lo ve despejado, nublado, con chubascos el próximo año? Hágame un pronóstico. Yo diría, recordando en mis tiempos de LAN, diría despejado, ya un poco en el término de que realmente... Pero no brillante el sol, digamos. No, Chile tiene una solidez que es realmente uno de nuestros grandes activos, tanto institucionales como la forma que hacemos las cosas y los fondos de ahorro, de estabilización que hemos logrado construir a través del tiempo, ¿no es cierto? En otras palabras, hemos guardado para las vacas flacas, y yo creo que desde ese punto de vista uno ve la estabilidad de los ministros de Hacienda en todos los últimos gobiernos, y creo que esa tendencia interna está bastante despejada. Lo que no podemos, no podemos dejar de reconocer que si nuestra economía está abierta al mundo, y hemos dicho que realmente tenemos empresas globales y participamos de esta economía global, lo que está pasando en las economías emergentes, tipo China, ¿no es cierto?, India, el mismo Brasil, ¿no es cierto?, en que están reportando crecimientos menores, nos debiera llevar a ser prudente y decir que Chile lo más probable es que el próximo año crezca en torno al 4%. No es ninguna catástrofe, pero debemos saber de que cuando el barrio se resfría, y en este caso más, el mundo se resfría, nosotros no somos un microclima, formamos parte del clima mundial. En ese sentido quiero saber si usted atribuye a factores externos o derechamente, incluso saliendo de los factores externos, si usted comparte las críticas del ministro de Hacienda y de otros también ministros, como el ministro secretario general de la Presidencia, que señalaron que las propuestas del programa de Michelle Bachelet habían ya afectado la inversión. Yo lo he contestado esto en varias ocasiones, en que creo de que la madurez de los empresarios en Chile hace que ninguno de ellos tome decisiones de corto plazo en materia de inversión. Las inversiones son ciclos largos en que en definitiva se tienen que considerar el acontecer mundial, porque por estructura Chile con sus 17 millones de habitantes no es capaz de armar un sistema productivo o un sistema económico
de carácter doméstico. Chile abastece al mundo y se abastece el mundo. Y en esas condiciones, si hay cambio en el mundo, nos afectan. Por eso, una vez más debo repetir, creo que los factores externos son mucho más relevantes que los factores internos. Y por eso creo que el sistema político y el sistema económico tiene mucho más estabilidad, porque efectivamente está muy conectado a acuerdos comerciales, acuerdos orgánicos con otros países que hacen que no sea fácil cambiar las cosas. Pero solo para aclarar el punto, está bien, usted dice lo internacional es lo más relevante, prima. Lo que quiero saber es si en alguna medida las propuestas de Michelle Bachelet, ¿cree usted que han afectado a la inversión o en nada? Yo creo que obviamente en el 2013 en nada, ¿ya? Y en el 2014 yo creo que los síntomas verdaderos se van a ir viendo en el camino, como es que ayer vi que su jefe del área constitucional, ¿no es cierto?, ha anunciado que toda la discusión de la nueva constitución se va a dar en el Congreso. Por lo tanto, todos los temores o campañas que habían en términos que esto podía ser una discusión en una asamblea constituyente, ya tienen claro que el camino es el legislativo. Porque la presidenta electa no lo ha aclarado así. Pero por lo menos quedó claro de que su principal asesor en estas materias especificó claramente que va por la vía legislativa. ¿Y a su juicio, una asamblea constituyente o la posibilidad de esta crea incertidumbre y eso es negativo? Por eso que este Chile es tan sabio. A ver. Primero, usa lo que la lógica y la mayor gobernabilidad, que es una palabra muy importante, y yo creo que los políticos chilenos lo saben hacer, aportan, que es en el sentido de que el camino más próximo para lograr los acuerdos básicos es el legislativo, y ese es el camino que se va a seguir. Para entenderlo, a su juicio, ¿una asamblea constituyente crea incertidumbre que puede afectar a la economía o no? Yo creo que una asamblea constituyente definitivamente crea incertidumbre, y no me cabe duda que por eso que somos reconocidos por saber lograr puntos de gobernabilidad. Pero esa incertidumbre crea inestabilidad económica, crea baja en la inversión, ¿o no? Más que inestabilidad económica, yo creo que produce puntos de no encuentro, produce puntos de frustración, produce puntos de desconocimiento. Es algo que no sabemos dónde termina. Por eso que me parece muy prudente lo que han dicho los voceros de la presidenta electa, en términos claros de que el camino es el legislativo. ¿No le gustaría escucharlo de ella a usted? Me imagino que la prudencia de ella define que cuando ella esté en ejercicio repetirá lo mismo. ¿Y si no? ¿Y si optara por el camino de asamblea constituyente? Soy fervientemente positivo en términos de que si hemos elegido por segunda vez a una persona que se ha sometido a todos los escrutinios, es porque la confianza en ella es un valor. Por lo tanto, sería una imprudencia, con todas las muestras que ella ha tenido de cómo confía la gente en ella, tener algún rasgo de desconfianza. Yo no tengo ningún rasgo de desconfianza y creo que la sabiduría de los chilenos está presente. ¿Pero por qué desconfianza si ella nunca descartó el camino de la Asamblea Constituyente? Tampoco lo confirmó. Pero los pasos que ha ido dando van en el camino de usar las mejores herramientas para esta operación, y el mejor lugar donde se puede hacer, el Congreso Nacional. A su juicio, ¿es necesaria una nueva Constitución? Yo creo que no me cabe duda que todos los países, cuando han tenido este grado de cambio en los últimos 30 años, tienen que ajustar sus instituciones, y eso es un poco vivir mejor. Yo creo que son puntos. ¿Sí es necesaria? Pues yo no me cabe duda. O sea, los puntos que tenemos en nuestra Constitución, que han producido ciertas limitaciones para el desarrollo, ¿no es cierto?, de movimientos que abran espacios, que se ven que todos los sectores están hablando ya por un Chile más justo, y todos los sectores están hablando por una representatividad que cobija
a los jóvenes. Oye, pero esta es tremenda noticia que Jorge Agüed es partidario de una nueva constitución. ¿Por qué va a ser una tremenda noticia? Porque uno no suele encontrar necesariamente dentro de los empresarios personas que estén de acuerdo con que se necesita una nueva constitución. Yo creo que si uno ve lo que realmente declaran los empresarios, primero, antes de los dirigentes gremiales, uno se da cuenta de la tranquilidad de los grandes empresarios. Además, yo creo que ¿será porque no le van a cambiar nada las reglas del juego? Se habla poco del empresario y se habla mucho de las empresas. Pero yo creo que debemos dar gracias a Dios de tener empresarios que tengan este genoma o este ADN que les permita crear empresas, que les permita tener un liderazgo, tener riesgo y tener convocatoria. Si uno ve esos 4 factores, por Dios que es difícil encontrarlos. Entonces, estos caballeros que se llaman empresarios realmente generan convocatoria, generan liderazgo y generan creación de valor. Por eso que yo soy un convencido de comunicar mucho mejor lo que realmente hacen los empresarios. Usted hablaba de la necesidad de la prudencia el próximo año en vista que va a cambiar la situación económica. Y quiero preguntarle si usted cree que este gobierno y el próximo año es el momento para empezar a discutir una reforma tributaria o no. No me cabe duda, la presidenta electa ha dicho que la plena aplicación de ella va a ser en los 4 años, y aquí no hay magia. Si realmente todos sabemos que educación no es un gasto, sino que es una inversión. Y ahí es el punto crucial. Yo creo o no que este Chile con 1 millón de estudiantes universitarios es un Chile distinto. Creo o no que los padres que ya están teniendo 3 hijos en la universidad no pueden financiar ni ellos ni sus hijos la educación. Porque aquí la experiencia práctica es que no saco nada con darle un crédito al padre porque el padre no tiene capacidad económica, ni saco nada con darle un crédito al estudiante porque efectivamente ese estudiante ya la forma que tiene para pagar una colegiatura una vez egresado tampoco crea valor. Entonces, yo estudié en el Instituto Nacional y estuve en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y soy un producto realmente de la educación gratuita. ¿Ya? ¿Usted cree en la educación gratuita para todos los chilenos? Yo voy a decir una frase que ya la he dicho. Encuentro maravilloso que estemos discutiendo si pagan o no pagan el 10% más rico. Significa que estamos de acuerdo que en el 90% la educación tiene que ser gratuita. Resolvamos de alguna manera ese 10%, pero démosle... porque algunos dicen que... Van a pagar más impuestos los más ricos. Yo no tengo ningún problema que sea educación gratuita porque van a aportar mucho más para la reforma educacional. Entonces, ¿para qué nos ponemos esta discusión del 10%? Cuando lo importante es que estamos creando un capital humano que es maravilloso para la empresa, que es maravilloso para la convivencia, que es maravilloso para la paz social, que es maravilloso para tener un capital social distinto. Hoy día todo el mundo termina hablando de que la relación empresa-sociedad ha cambiado. Si la relación empresa-sociedad ha cambiado, porque hay otro capital humano y ahora tenemos que dar otro salto. Una pregunta antes de irnos a la pausa, porque tenemos harto más que conversar, así que quiero tener amarrado el asiento. ¿Pueden las empresas pagar más impuestos de los que pagan hoy sin que se afecte ni el crecimiento ni el empleo? O, como han dicho otros empresarios, están en el tope ahora. Yo creo que realmente he visto un progresivo avance a aceptar de que los impuestos, en la medida que sus avances sean paulatinos, de 1 o 2 puntos, ¿no es cierto?, y que al final del periodo lleguemos a una cifra entre el 23 y el 24, son abordables siempre y cuando sepamos en qué se está gastando el dinero. O sea, si se gasta bien, ¿no afectaría el crecimiento y el empleo? Yo creo que antes que se gaste bien, saber en qué se está gastando. Yo creo que hay que hacer absolutamente permeable, transparente, a qué se destina y efectivamente cuáles son los controles y cómo se gasta. Pero primero que la gente sepa, mire, esto se aumentó 3.000 millones de dólares y los 3.000 millones de dólares se van a gastar 1.000 el primer año, segundo tanto. Y todo esto es para la educación. Para dejarlo claro, si se gasta bien y si se conoce en qué se gasta,
¿pueden las empresas pagar más impuestos sin que se afecte el empleo y el crecimiento? Y sin que se afecte realmente la competitividad. O sea, mucho más que empleo y crecimiento, yo creo que si yo capto un capital humano de otro nivel y tengo una relación con la sociedad de otro nivel y tengo un mercado que se va creciendo porque la gente con mayor conocimiento consume más, obviamente que estoy igual como fue hace 30 años la primera reforma educacional. Hacemos una pausa en esta entrevista especial a Jorge Aguad y ya estamos de regreso.